Vamos a entrar entonces a explicar qué es Docker un poco más detalladamente. Como ya os he comentado, no pretendo que este curso sea un curso excesivamente teórico. Es decir, el enfoque que le quiero dar es casi más cercano a lo que le contarías a una persona, a un compañero que tiene que ponerse a utilizar Docker y que no lo conoce, ¿no? Es decir, cosas de forma muy didáctica, cosas muy prácticas y los conceptos que realmente necesita saber para poder manejarse y para poder sacar su proyecto o su tarea adelante, ¿no? Es decir, no me interesa meterme en filosofías de que si el hipervisor es más eficiente porque nos lo ahorramos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, porque eso normalmente al que está utilizando Docker no le aporta prácticamente nada, ¿no? O sea, le puede aportar más a la gente de sistemas que necesite tener un conocimiento más profundo y más de máquina de lo que es Docker. Pero a un usuario normal eso le da igual. Con quedarse con el concepto de que es más eficiente porque no tienes que levantar toda una máquina completa, pues a mí me parece que es suficiente, ¿no? O sea, aunque pueda parecer que sea una definición muy burda, o una explicación muy burda, normalmente la gente no necesita más detalles para usar las cosas, ¿no? Es situarse y saber un poco por qué y cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, en esta parte lo que quiero es explicaros un poco qué es Docker, entrando un poquitín más a por qué ha surgido y qué es lo que aporta, ¿no? Pero, como os decía, a un nivel de abstracción bastante alto y procurando ser muy didácticos. Porque si alguien quiere ya detalles más concretos, pues hay fuentes, en la documentación de Docker, pues lo puedes encontrar exactamente todos los detalles técnicos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir, que puede parecer una perogrullada, es que no son unos pantalones. Es decir, muchas veces, igual a mí incluso se me cuela hablar de Dockers acabado en S. No, esos son los pantalones, esto es Docker. En el sentido de que a veces, claro, puedes llevar un poco a equívoco, ¿no? Y a veces, pues bueno, para que la gente que no lo conoce, pues dice como los pantalones pero sin la S, y ya se aclaran, ¿no? Por lo menos le ponen nombre. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que Docker es en inglés estibador. Entonces, viene, por eso veis el logotipo que es una ballena, que lleva contenedores, etc. Y lo que os voy a explicar es por qué esa similitud o por qué esa analogía con los contenedores. Entonces, ¿cómo explican ellos, la propia gente de Dockers, ya habéis dicho Dockers, de Docker, qué es? Sobre todo al principio. Ahora quizás en la página web lo han quitado un poco y ha dado una información un poco más concreta, pero hace un tiempo, hace 1 o 2 años, claro, ellos mismos tenían que explicar qué era Docker y eran pues como mucho más didácticos en la explicación, ¿no? Tenemos aquí una imagen de lo que es un contenedor, y tenemos un barco con contenedores, y esa imagen la tenemos interiorizada todos porque si vivimos en algún sitio en el que hay puertos, pues hemos visto contenedores, o si no, los hemos visto en los camiones por la carretera, o los hemos visto en los trenes, etcétera. O sea, todo el mundo tenemos interiorizado lo que es un contenedor. Y llevan ahí, pues hombre, toda la vida. Pues no toda la vida. Concretamente llevan desde el 26 de abril de 1956, que eso es hace nada. Entonces, ¿y antes cómo se movían las mercancías? Porque claro, si estamos hablando de que el contenedor se definió la estructura, las medidas, las características en el año 56, antes del 56, ¿cómo se hacía? Pues yo creo que todos tenemos en la mente las típicas películas viejas o que recreaban, sobre todo en los barcos, ¿no? El cómo se cargaban en los barcos de pasajeros las mercancías, los típicos baúles de la señora, que iba ahí con todos sus baúles. Y si nos acordamos, había una grúa con una malla en el que en la malla se ponían los baúles y todos los trastos que se querían subir, se cogían y se metían en el barco. Claro,
¿Eso qué es lo que implica? Pues que antiguamente en el transporte no era lo mismo transportar baúles que transportar carbón, que transportar, etcétera, etcétera, cualquier cosa, ¿no? Porque cada cosa necesitaba una forma de transportar diferente. Entonces, ¿qué es lo que aportó los contenedores? Pues básicamente que tú tenías una caja con unas medidas ya establecidas, tú en esa caja metías lo que te daba la gana y todos los medios de transporte, tanto el barco, como el tren, como el camión, como todas las cosas que tenían que transportar mercancías, estaban homogenizadas y estaban preparadas, pues las grúas también, por ejemplo, esas grúas que cogen ya tienen los ganchitos preparados para coger el contenedor y moverlo. Estaba todo preparado para un contenedor que es un estándar. Entonces, eso facilitó mucho el comercio y el transporte de mercancías, porque tú no tenías que preocupar de, es que tengo que tener una infraestructura para transportar toneles de vino y tengo que tener otra infraestructura diferente para transportar comida o transportar coches o transportar, sino que bueno, tenías un contenedor y metías lo que te daba la gana y lo transportabas y la gente no sabía lo que había dentro, o sea, transportaba y estaba preparada para manejar contenedores. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mercado o en el mundo de la informática eso no existía. O sea, es decir, si tú querías en una máquina tener un servidor como por ejemplo un servidor de aplicaciones, pues es que no te quedaba más narices que coger e instalarlo. Tenías que coger, meter antiguamente los disquetes o el CD o el DVD y darle a instalar y seguir haciendo la instalación. Entonces, ¿qué es lo que ha venido a proporcionar el Docker? Es decir, es una forma, un estándar para mover y para tener disponible infraestructuras, bien sean servidores, bien sean servidores de aplicaciones, de base de datos, lenguajes, utilidades de compilación, etcétera, etcétera. O sea, por decirlo así, trocitos de máquina. Entonces, la gracia de Docker es que lo que permite es manejar cosas que hay dentro del contenedor que no sabemos en principio qué son, de una forma estándar, en base a una interface, que luego ya veremos pues cómo podemos acceder a los puertos, cómo podemos pasarle variables, mapear unidades, o sea, carpetas compartidas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una forma uniforme de manejar infraestructuras y de distribuirlas en diferentes o entre diferentes máquinas, ¿no? Igual que en los contenedores de mercancías podemos el contenedor ponerlo en diferentes medios de transporte, pues aquí podemos poner una infraestructura, podemos mover una infraestructura, por ejemplo un servidor de aplicaciones, pues entre diferentes máquinas, entre mi portátil, entre el entorno de desarrollo, el entorno de pruebas, el entorno de testing, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por ser un poco más precisos, a día de hoy Docker, ¿cómo se define? Lo tengo aquí impreso. Docker es una plataforma abierta para desarrolladores y administradores de sistemas que permite construir, enviar y ejecutar aplicaciones distribuidas, tanto en portátiles como en máquinas virtuales, en centro de datos o en la nube. Entonces, lo primero que dicen es una plataforma abierta en el sentido de que hay una implementación de referencia, pero otros pueden hacer la implementación que quieran, ¿no? Eso lo han conseguido en el sentido que, bueno, ellos mismos los dicen, ¿no? Tenemos que el sector les estaba diciendo, tenéis una plataforma o habéis hecho un producto genial, pero ahora tenéis que hacerlo que pueda utilizarlo y que no sea algo propietario, sino que lo pueda hacer el resto de gente para que crezca el producto, ¿no? Y eso lo han hecho. Como decíamos, Docker es una plataforma abierta para desarrolladores y administradores de sistemas. O sea, es decir, los desarrolladores se aprovechan de una parte de lo que proporciona Docker y los administradores de sistemas de otra parte. Normalmente los administradores de sistemas se encargan de crear los Dockers y de ocuparse de la infraestructura, de tenerlos en las diferentes máquinas de los entornos de desarrollo, de pruebas, de producción. Y los desarrolladores lo que se aprovechan es de esa infraestructura que les han dado, se les han dado empaquetada para utilizarla para poder desarrollar sus aplicaciones, ¿no? Luego más adelante veremos un poquitín también cuál es el cambio de paradigma que supone esto del Docker, ¿no?
y que permite construir, enviar y ejecutar. Es decir, podemos construir un Docker, podemos enviar ese Docker a otra persona o a otra máquina y podemos, lógicamente, ejecutar las aplicaciones que hay dentro, ¿no? Y hablan de aplicaciones distribuidas porque, claro, hoy día, pues es que si no haces algo distribuido es que no estás en este mundo, por decirlo así. Es decir, todo tiene que ser distribuido, lo puedes distribuir por las diferentes máquinas o tener unas plataformas o unas arquitecturas distribuidas de aplicaciones, ¿no? Y lo que dice, tanto en portátiles como máquinas virtuales, en centro de datos o en la nube. Es decir, una vez que tú tienes el contenedor, el desarrollador lo puede ejecutar en su portátil, pero luego ese mismo contenedor puede pasar a las diferentes máquinas. Puedes tenerlo en tu portátil, lo puedes pasar a una nube privada o una nube privada en tu CPD, centro de proceso de datos, o en la nube. O sea, en el momento que eso es lo que quieren conseguir. Es decir, igual que el contenedor tú lo puedes manejar y lo puedes mover por diferentes medios de transporte, barcos, trenes, camiones, etcétera. Lo mismo, replicarlo en lo que sería en la informática. Entonces yo puedo tener mi contenedor con mi aplicación en mi portátil y ese mismo contenedor lo podría poner en producción.